Buenas tardes. Estamos en su programa de radio La Misión Continúa. Y va nuestro saludo a las altas tierras huehuetecas, allá en Jacaltenango para toda la región huista, a través de Radio Santo Hermano Pedro. También para los hermanos de esta diócesis a través de Radio Pax. Y desde Jocotán transmitimos su programa misionero a través de Radio Chortí. Desde el pasado jueves 22 de septiembre, en todas las parroquias de Guatemala, hemos comenzado con motivo de la 108 Jornada Mundial del Migrante y Refugiados, un triduo de oración y de solidaridad para los hermanos migrantes y refugiados. El pasado domingo fue el culmen de esta jornada mundial por el migrante y el refugiado. En el triduo fundamentalmente hemos hablado de que hemos de ser una familia, porque la familia sufre también las consecuencias de las migraciones y de los refugiados. Y son los niños y adolescentes los más vulnerables. Eso hemos reflexionado en el segundo día. Para concluir, que estamos llamados a construir el futuro con los migrantes y los refugiados. El problema, que no debería ser un problema porque toda la gente tiene derecho a buscar la vida donde mejor le parezca, pero se ve como un problema la migración. El núcleo familiar es el que se ve afectado en mayor medida. Se ve altamente afectado. Migran familias enteras. En otro caso, solo uno de ellos o dos, dejando los hijos a cargo de familiares o amigos. Adquieren grandes deudas y pagan cuotas muy altas en nombre de un futuro mejor. En Guatemala, por ejemplo, es rara la familia que no tiene uno o más miembros en Estados Unidos. El irse para allá es agotador y difícil. Se corren muchos riesgos. Además, el gasto económico, señalábamos ya, es muy fuerte. Y más fuerte aún lo que se ve afectada a la familia por la ausencia de estos seres queridos. Es una travesía agotadora y peligrosa. Algunos, y no pocos, sufren secuestros, estafas, desapariciones, violaciones y sufren del trata de personas. Algunos hasta pierden la vida en su intento, y va nuestra oración y solidaridad con las familias que les ha tocado vivir eso. Son múltiples las formas de violación a los derechos humanos. Así la estructura familiar queda herida y devastada. Suceden pues las deportaciones
y con la deportación los sueños frustrados, las extorsiones, los robos y los abusos. ¿Y qué sucede? Tantas veces actuamos como extraños ante esta realidad, o peor, enemigos, porque vemos en los migrantes, especialmente los que no son de nuestro país y pasan por acá, como potenciales delincuentes, y nos dejamos de ver como hermanos. A la luz de la palabra de Dios y de la doctrina social de la Iglesia, estamos llamados a construir la justicia, llamados a promover fraternidad, llamados a practicar la solidaridad. El libro del Eclesiástico nos motiva a observar el cuarto mandamiento: honrar padre y madre como fuente de bendición, y prosperidad. Dar píldoras, digámoslo así, de armonía y convivencia fraterna. Teme al Señor y sigue sus caminos. Fue la oración que como asamblea litúrgica hemos estado nosotros realizando. Quien lo cumpla será dichoso y grato a los ojos de Dios. Esto es lo que estamos llamados a practicar con los migrantes: misericordia, para ser gratos a los ojos de Dios. Ante el problema, que no debería ser problema, lo indico de nuevo, de la migración, la Iglesia ofrece ya por diversos medios servicios de asistencia social. Sin embargo, no es suficiente. Nuestra parroquia de Jocotán, hace ya más de 15 días, fuimos a Esquipulas, donde funciona la Casa del Migrante. Y es asombroso y preocupante también ver cómo cada día pasan por la Casa del Migrante un promedio de 400 migrantes que solamente pueden estar un día en la Casa del Migrante para continuar su camino, porque inmediatamente que salen se vuelve a llenar la casa para recibir ayuda. Y esto es con los migrantes que van solos, pero ahí en Esquipulas se puede ver un gran número de migrantes que viajan con coyotes. Y la Casa del Migrante San José, especialmente para los más frágiles. Y por eso estamos invocando bendición celestial y solidaridad de parte nuestra ante tantas necesidades en el mundo. Debemos ayudar con nuestra oración, es cierto, pero con nuestra solidaridad y llevar la fe hasta el bolsillo. Aportar económicamente, con víveres, medicina, ropa, no para deshacernos de aquello que nos está estorbando o ya no sirve, porque eso no es ser solidario, sino una contribución genuina. Y en este sentido, el que es generoso recibe también bendición de Dios. Estamos llamados también a ofrecer nuestro tiempo, habilidades y conocimiento al servicio de los demás. Ojalá se pudiera dedicar una temporada concreta sirviendo y ayudando en las casas de los migrantes, asistiendo a Cristo mismo. Estamos llamados a tener una solidaridad eficaz. Cada año celebramos
el Día del Migrante. Y la Iglesia considera esta ocasión como un espacio privilegiado de encuentro, de fiesta de la caridad y manifestación solidaria en favor de nuestros hermanos migrantes, que en la actualidad son Jesús peregrino, Jesús migrante. Y Jesús migrante busca acogida, busca hospitalidad y sobre todo busca respeto a su dignidad. Un fenómeno alarmante es el incremento en la migración de menores de edad, de niños y adolescentes. Son los niños y adolescentes migrantes muy vulnerables, son los sin voz. Y esto hemos reflexionado en el segundo día de nuestro triduo. En muchos casos son niños que viajan solos, tanto mexicanos, tanto centroamericanos. Y la vez pasada que de nuestra parroquia fuimos a dejar nuestra ayuda solidaria a la Casa del Migrante San José a Esquipulas, pudimos ver también un número considerable de venezolanos. Entonces, el incremento de menores de edad, de niños y adolescentes, es demasiado grande. La violencia, la pobreza, el acceso limitado a servicios sociales y a una educación de calidad afectan la vida de los niños y adolescentes en nuestros países, desde México hacia el sur, a los países de Centroamérica. Prácticamente los migrantes son como expulsados de su propio país. ¿Por qué? Porque no tienen oportunidades de desarrollo y de vivir una vida decorosa y digna. Y esto los obliga a tomar la difícil decisión de dejar su propio país. En muchos casos, los niños viajan solos, van atravesando nuestros países, atraviesan todo México hacia la frontera con Estados Unidos, para reunirse con familiares que viven en ese país, o bien se van a probar suerte. Los niños migrantes son vulnerables a situaciones que lastiman y que hieren grandemente su integridad y sus derechos, como detenciones porque los meten presos, exposición a bandas del crimen organizado o del tráfico de personas, a la prostitución, frío, hambre, falta de acceso a servicios de salud. En el 2017, casi 9,000 niños y niñas y adolescentes mexicanos que llegaron a Estados Unidos sin documentos fueron repatriados. La mayoría viajaban sin la compañía de un adulto. Según datos de la Unidad Política Migratoria mexicana, las autoridades, oigámoslo bien, migratorias, detectaron a 18,300 niños y niñas provenientes de países del Triángulo Norte, de Centroamérica, Guatemala, Honduras y El Salvador, en territorio mexicano. Y de ellos, 16,162 fueron retornados a su país de origen. Hoy, con todo esto, el Señor está recordando el caminar de su pueblo en el desierto.
El Señor está recordando también su ida a Egipto como refugiado y migrante. Entonces, los niños y adolescentes recaen una y otra vez en el peso de las cosas desagradables y de los sinsabores de la vida como pobreza. Y no solamente pobreza, miseria, porque hay una pobreza digna que permite comida, que permite estudio y que permite acceso a los medios de salud cuando hay enfermedad, pero la situación de corrupción y de degradación social que tenemos en nuestros países hacen que los niños y los adolescentes y también gente adulta sigan teniendo sinsabores como la pobreza y la miseria. Además, papás separados, problemas familiares, trabajo mal remunerado, largas jornadas de trabajo, y muchos de nuestros niños quedan al cuidado de familiares o vecinos y terminan en círculos viciosos de opresión y maldad. Otros son tratados como adultos con grandes compromisos al cuidado de hermanos mayores o de familiares, lo cual les arrebata, les roba su inocencia y los años de escuela. Luchemos por todos ellos y ofrezcámosle en la medida de nuestros medios un ambiente sano, de respeto, de concordia, y acojamos el reino de Dios con actitud inocente y agradecida, sabiendo también ser solidarios con los migrantes. ¿Qué podemos hacer?, nos preguntamos, para proteger e integrar a los niños, adolescentes y jóvenes que se ven obligados a abandonar sus hogares y su propia tierra. Pensamos que, como es la propuesta que nos hace la Comisión Nacional de la Iglesia, a realizar talleres de formación e información a los grupos organizados en las diferentes parroquias y promover campañas de solidaridad en favor de las casas del migrante en Guatemala. Aprovechar los medios de comunicación, tanto la radio, la televisión, como medios escritos, para divulgar información sobre lo que sucede a nivel de migraciones, las violaciones a los derechos humanos que sufren los migrantes, sobre todo los niños y adolescentes. Dar acompañamiento a grupos vulnerables, familias desintegradas, niños y adolescentes, migrantes, madres solteras, e insistir en las diócesis sobre la conformación de la Comisión Diocesana para tener representantes que acompañen casos específicos. Reconocer también y promover el aporte de los migrantes y refugiados a la sociedad de llegada, como a las comunidades de salida en el ámbito social, económico, cultural y espiritual, que garantice condiciones de desarrollo humano e integral de todas las personas. Abro un paréntesis. Nuestros migrantes, nuestros familiares no son delincuentes. Y estando en Estados Unidos,
ayudan al desarrollo y a la riqueza de ese país, no son delincuentes. Y hay que considerar que Estados Unidos es un país sobre todo formado por migrantes. Y las etnias indígenas de los pueblos ancestrales que estaban allá, se les despojó de sus tierras, a veces viven en reservaciones y viven también en gran pobreza. Pero en nuestros países, los migrantes que logran llegar bien a Estados Unidos y logran un trabajo estable, están ayudando a la vida de sus propios familiares. Las remesas familiares son la mayor fuente de ingreso que tiene nuestro país. Lastimosamente las reservas, estos bienes de remesas, se ocupan en el gasto cotidiano y hay poca inversión en todo esto. Entonces, hay que dar acompañamiento a grupos vulnerables, a familias desintegradas, a niños y adolescentes migrantes y a madres solteras. Y reconocer, ya lo señalábamos, el aporte de los migrantes y refugiados a la sociedad donde llega, repito, a Estados Unidos, y también a nuestras comunidades de donde salieron, y garantizar condiciones de desarrollo humano e integral en todas las personas. Fortalecer la incidencia para que los gobiernos respondan a la necesidad de la población migrante, creando políticas públicas que favorezcan a quienes están buscando una vida digna. Que estos días de reflexión sobre la migración nos lleven verdaderamente a comprometernos y a mostrar solidaridad hacia los migrantes en el interés sincero por sus personas. Que el obispo Scalabrini, patrón de los migrantes, interceda por los migrantes y nos inspire a ser voz de quienes no tienen voz. Y por último, estamos llamados a construir el futuro con los migrantes y los refugiados. Así nos invita el Papa Francisco en esta 108 Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado. En numerosas ocasiones el Papa Francisco nos invita a ser solidarios con los migrantes, los refugiados y las víctimas de la trata de personas. En el hambriento, en el sediento, en el forastero, en el desnudo, en el enfermo y en el prisionero, Jesús está tocando a nuestra puerta. Jesús está viniendo y nos invita a que nosotros salgamos a su encuentro, ayudarlo e incluirlo en los migrantes, en la comunidad de nuestros pueblos, en nuestras familias y en nuestra vida. La compleja realidad que nos rodea hoy día, las múltiples voces que buscan manejar y manipular nuestra mente y nuestro corazón, no deben desanimarnos y ser motivo de renuncia a la construcción del reino de Dios aquí y ahora. El reino de Dios no puede hacerse realidad mientras se fomenten ideologías y políticas que aumentan las desigualdades y mantienen divisiones abismales entre una misma población y entre los pueblos. Esto es causa de migración. Como cristianos, como personas de fe,
Estamos llamados a seguir la voz de Dios que en los migrantes y refugiados nos viene a rescatar de nuestro egoísmo y a ofrecernos y ver la posibilidad de un futuro mejor, ya que como nos recuerda el Papa Francisco, no habrá futuro sin inclusión. Si seguimos excluyendo y sacando personas de nuestro corazón, no hay futuro. Hagamos nuestro el mensaje de esta jornada y construyamos el futuro con los migrantes y con los refugiados. Reconozcamos como una gran familia, eso somos, porque el futuro empieza hoy y empieza por cada uno de nosotros. Que el Señor nos dé un corazón universal para acoger y recibir a todas las personas, a los más vulnerables, en este caso a los migrantes. Atendamos la obra de misericordia. En el día del juicio seremos juzgados y medidos en la tabla del amor. Estuve hambriento y me dieron de comer. Estuve sediento y me dieron de beber. Estuve desnudo y me vistieron. Fui migrante, refugiado y me atendieron y me trataron con dignidad y caridad. Que Dios les bendiga y recordemos que todos vamos migrando hacia el reino de Dios y hacia la gloria. Pero no hay gloria y reino de Dios si no abrimos el corazón a la persona y al hermano necesitado. Que Dios les bendiga.